En este video vamos a hablar sobre el gasto público y sobre todas las erogaciones que tiene el país, donde veremos la clasificación, el significado del gasto público y veremos los principios que lo rigen en la Constitución Política de Colombia. Entonces, a continuación veremos el significado del gasto público. El gasto público es aquel que comprende las compras y gastos que un Estado realiza en un periodo determinado, donde podemos ver que un periodo determinado generalmente es un año. Dentro del gasto público encontramos los gastos de inversión, los gastos de funcionamiento y los gastos destinados al servicio de la deuda tanto interna como externa. Estos gastos se ven reflejados en el pago de intereses y en la amortización de capital que el país tiene deuda por diferentes créditos que ha obtenido durante algunos periodos. Un dato muy importante, que es de gran importancia dentro del gasto público, es que es uno de los elementos más importantes en el manejo macroeconómico de un país, puesto que dependiendo del nivel del gasto que se realice en el Estado, asimismo será el efecto que se tenga dentro de la economía. Los gastos son muy importantes porque veo que si hay muchos gastos o gran elevación de ellos, puede llegar a surgir una gran inflación dentro del país. Pero de lo contrario de esto, puede surgir una economía equilibrada debido a que los gastos llegan a ser inferiores o iguales al nivel de los ingresos de todo el país. Ahora hablaremos de la clasificación de los gastos y ya. De funcionamiento, que son aquellos que garantizan el funcionamiento y la puesta en marcha del país. Es decir, son aquellos que hacen que el país funcione, o sea, son necesarios para el funcionamiento del país, debido a que dentro de ellos encontramos los gastos de personal, que son los que son necesarios para el pago de la burocracia, es decir, el pago del salario del presidente, de los representantes de la Cámara, de los representantes del Senado, todos aquellos personajes que hacen parte de la burocracia. También tenemos dentro de estos gastos de funcionamiento los gastos generales, que son los necesarios para adquirir las dotaciones en general del país. O sea, los gastos de funcionamiento tenemos por último los gastos de operación, que son todos aquellos que hacen referencia al dinero que se gasta para el desarrollo de las actividades en generales del país, donde pueden encontrarse gastos de alquiler de locales o alquiler de vehículos o cualquier clase de alquiler. También se puede encontrar la compra de suministros y entre otros gastos que no hagan parte de los gastos generales. En segunda instancia tenemos los gastos de inversión, que son aquellos gastos que son destinados al aumento del patrimonio público, como la infraestructura del país, es decir, que son aquellos gastos que se toman para mejorar el país, es decir, para mejorar las calles, el alumbrado público, los servicios públicos, los parques, toda aquella infraestructura que es del país, lo cual lleva a un aumento de patrimonio. Por último tenemos los gastos que cubren el servicio de la deuda, donde vemos que estos son aquellos que comprenden el pago o el abono de la deuda, tanto pública, la deuda pública tanto interna como externa, donde se tiene el pago de los intereses de estos préstamos, las comisiones que se pueden llegar a pagar o asimismo el aporte al capital que se paga de la deuda que tiene el país con entes internacionales, que sería la deuda pública externa, o con el Banco Central de la Nación, que sería la deuda pública interna del país. Después de esto veremos los principios por los que se rigen los gastos públicos, los cuales están contenidos en el artículo 95, 150 y en los artículos del 345 al 355 de la Constitución Política de Colombia, y también en el presupuesto, en la ley, en el Estatuto Orgánico de Presupuestos, en el decreto 111 y en el 115 de 1996 encontraremos los principios por los cuales se deben regir los gastos públicos que aparecen en el Plan Nacional de Desarrollo. Como primer principio tenemos que los gastos propuestos por el gobierno deben ser aprobados por el Congreso
después de una serie de pasos y de requisitos que debe cumplir. Como segundo principio, tenemos que los gastos no pueden ser aprobados de manera global, sino se deben discriminar. Es decir, se deben discriminar debido a la clasificación de los tipos de gasto público que ya vimos anteriormente. Otro principio es que las modificaciones del gasto público tienen un tiempo para presentarse y unos trámites para realizar. Es decir, que así como se presentó el gasto público, el gasto al principio es el mismo proceso y esos mismos pasos se deben realizar durante la modificación, el cambio que se le vaya a hacer. De igual manera deben ser aprobados por el Congreso. Por último, tenemos que el gasto público está sujeto a diversos controles, los cuales son ejercidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y el control fiscal y numérico que corresponde este proceso a la Contraloría General de la Nación.